Mañana de este viernes 13 de diciembre tenemos en el estudio a Elías Jagua, sociólogo, profesor universitario, fue electo constituyente en 1999 y fue, por cierto, vicepresidente de esa constituyente. Estamos justamente hablando de la Constitución que cumple el próximo domingo 25 años de haber sido aprobada por la población. Por cierto, el proceso de elección de la constituyente fue casi que una aplanadora, podría decirse. Claro, el inmenso liderazgo del comandante Hugo Chávez, y el método que fue plurinominal, es decir, era por nombre, pero por plancha, digamos, permitió... Sí, se constituyeron lo que llamaban los quinos, sí, o sea, combinaciones de los distintos candidatos y candidatas permitió el encauzamiento de todo el liderazgo de Chávez, logrando de 131 constituyentes, nosotros éramos 125, ¿no? La oposición logró 6, sobre todo más que la oposición, individualidades opositoras al Claudio proyecto Fermín, recuerdo que fue constituyente, Jorge Olavarría, Ávila Vivas, Virgilio Ávila Vivas, que había sido gobernador de Caracas, por cierto, en el Caracazo. Así es. Sí. Comandante de la Policía Metropolitana. Sí, pero mira, quiero señalar esto. A pesar de tener nosotros una mayoría, realmente la pluralidad de la sociedad estaba dentro del polo patriótico, porque los grandes debates se dieron dentro del polo patriótico. Recordemos que ahí había, que en paz descanse, estaba Alfredo Peña, por ejemplo. Habían otras figuras empresariales, Reinaldo Chervini, que en paz descanse, también estaba. Habían sectores conservadores y de derecha dentro del, si tanto civiles como militares, está dentro del polo patriótico. En ese momento no era el gran polo, sino el polo patriótico. Había una diversidad de pensamiento y los temas más polémicos se dieron dentro del gran polo patriótico. ¿Y cuáles fueron esos temas más polémicos? Bueno, uno de ellos, el tema del aborto y el matrimonio igualitario, que sigue siendo un tema de discusión. Ahora parece que están vetados esas discusiones en la Asamblea Nacional. Sí. Incluso ese tema no llegó a la plenaria, se dio en las comisiones, pero y que además fue una de las, y si me permites el comentario, fue una de las banderas que asumieron algunos sectores conservadores para atacar la constituyente y pedir que la población votara por el no a la Constitución. Así es. Te recuerdo que la Iglesia Católica, la alta jerarquía, se presentó en pleno en el debate, o cuando se debatieron el tema de la familia, el matrimonio, etcétera, estaban en el palco de visitantes completos con todos sus atuendos correspondientes de jerarquía de la Iglesia Católica, y finalmente la presión fue tan dura que quedó el artículo como quedó, ¿no? El matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? y la protección a la vida desde la concepción, ¿no? De la concepción misma. Eso fue un gran debate, pero que no llegó a ser en la plenaria, sino en las comisiones y en la sociedad. El otro gran debate que sí llegó a la plenaria fue el tema de los derechos laborales, del régimen de prestaciones sociales, de la jornada de trabajo, donde también Fedecámara se presentó en cuerpo presente en allí, y bueno, pero hubo que suspender la sesión, recuerdo, se suspendió la sesión por la tirantez que había dentro del propio polo patriótico. Michelena la suspende, que era presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y finalmente se da un gran debate al interior y se aprueba que los derechos sociales, tal como están consagrados en la Constitución actualmente, y que tienen que, más temprano que tarde, cumplirse plenamente, ¿no? El tema de la soberanía petrolera, ¿no? La PDVSA como empresa nacional, ¿no? Eso fue, y la soberanía sobre los recursos del Estado, el resto de los recursos estratégicos. Eso fue otro gran debate con mucha presión de sectores corporativos, de distintos temas. El derecho a la comunicación y a la información, allí la presión de los dueños de los medios de comunicación fue también brutal, pero sin embargo logramos incluir el derecho a la información veraz, oportuna, el derecho a la réplica, a la rectificación, ¿no? Que eran derechos anhelados por la sociedad venezolana y que tienen que ser cumplidos también hoy día, ¿no? El tema
los pueblos indígenas. Oye, eso fue el gran debate, porque ahí se expresó todo el racismo, ¿no? El endorracismo, ¿no? Esta era una sociedad igualitaria donde todos nos reconocíamos. No busquen los debates públicos, o sea, en la plenaria y en los medios de comunicación acerca de los derechos de los pueblos indígenas. El racismo profundamente que se expresó por parte de las élites y de los sectores más conservadores. Y allí solo gracias a la firmeza del presidente Chávez, dijo, yo tengo una palabra empeñada con los pueblos indígenas, fue que pudimos incluir el capítulo de los pueblos de derechos hay indígenas. Que reconocerlo y recordarlo de Noel Hipocaterra y los otros constituyentes indígenas que por primera vez estaban en representación de los pueblos indígenas en una instancia parlamentaria o legislativa o constituyente en este caso, ¿no? De esos recuerdo, los debates, tanto internos dentro del Gran Pueblo Patriótico, ¿no? Y cómo nos fuimos perfilando allí los distintos corrientes de izquierda, conservadoras, de derecha que había dentro del Gran Pueblo Patriótico, ¿no? Grandes debates. Luego, los últimos días, después de aprobada la Constitución, comenzó una gran batalla, que era la batalla por comenzaron a cambiar artículos, manos peludas, ¿no? Aparecían artículos ya aprobados, aparecían distintos. Es interesante porque yo recuerdo haber escuchado el tema de las manos peludas, pero no sabía que había sido tan intenso. Tanto así que tuvimos que hacer vigilias en la sala de computadora donde estaban las transcripciones. Varios constituyentes, los más jóvenes, yo creo, la propuesta fue de Iris Varela siempre, ¿no? Y dormíamos ahí cuidando la sala de computadoras para que no se cambiaran los artículos, y sobre todo me estoy refiriendo, los cambios venían de la presión de los grupos empresariales para echar atrás los derechos sociales, del tema de los pueblos indígenas también, se intentaron mediatizar y cambiar cosas. En fin, hay historias para contar largas sobre los grandes batallas que se dieron no solo en la plenaria, en las comisiones y en los pasillos de la Constituyente, y sobre todo en las calles y en el gran debate nacional que se dio en toda la sociedad venezolana. Fue una participación muy importante, pero yo creo que el punto cumbre, yo creo que el punto de mayor tensión fue ya cuando elaborado el proyecto, se dice, bueno, esto va a un referéndum aprobatorio, ¿no? Sí. Porque allí fue donde arreció la campaña, ya quedaba, era como un mes y medio de campaña o poco menos. Poco menos, creo que el texto constitucional lo aprobamos el 15 de noviembre. Sí, un mes exacto. Un mes de campaña. Ahí hubo una gran divulgación, se sacaron millones encartados del texto constitucional para que la gente lo leyera. Se publicó, en las páginas web, que era lo que había en ese momento, no había otras redes sociales. Los medios de comunicación, se abrieron tanto para fijar la matriz de opinión en contra de la Constitución, pero también podíamos ir los constituyentes a expresar. Porque era... entre otras cosas, por ejemplo, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, era una de las banderas que se usó para atacar. La otra... Claro, ya había quedado eso fuera del texto constitucional que se sometió a aprobación, ¿no? No se llegó a por la presión que hubo de tal magnitud, ¿no? Era la presión también con el tema de las prestaciones sociales, que era como un punto de honor para distintos sectores. Eso sí también fue muy utilizado como la campaña por el no, ya abiertamente, era porque iba a quebrar la economía nacional. El tema de los pueblos indígenas, íbamos a perder el territorio nacional, parte del territorio nacional. Los derechos sociales eran inviables, había que votar que no. La censura, el derecho a réplica, rectificación y a la veraje era la censura contra los medios de comunicación. Esas eran como las banderas fundamentales para llamar a votar por el no en aquel diciembre de 1999. Y luego además coronaron aprovechando la tragedia del entonces Estado Vargas para decir que era un castigo de Dios, ¿no? Tal cual usaron el terremoto de 1812. Tal cual el terremoto de 1812, ¿no? Pero la gente aprobó
la Constitución. Se aprobó en medio de aquellas circunstancias en Vargas que ocurrieron. Mira cómo se tergiversa la historia. Estos días volví a escuchar la retórica que Chávez no quiso suspender el referéndum a pesar de que ya la tragedia que había ocurrido en Vargas. La tragedia ocurrió durante la tarde de ese 15 de diciembre y la noche al 16. El 16 fue que amanecimos con la noticia de que ya el proceso electoral había ocurrido y había sido aprobada la Constitución. Así por primera vez en la historia por el pueblo. Había unos días antes, ya se había declarado emergencia, ya había habido algunas circunstancias. Estaba lloviendo, pero no había una magnitud. No. La noche del 15 al 16 fue la peor parte de la tragedia en Vargas. Laves de Vargas y en Barlovento, que se reventó la represa, en Falcón también. La represa del Guapo. Sí, recuerdo mucho eso de... Entonces, bueno, ese es el debate. Ahora, fíjate, yo creo que además de ese proceso, hay que decir que en tanto las circunstancias lo posibilitaron, especialmente en la primera década de este siglo, creo que también hay que reconocer el mayor esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Chávez y el Estado venezolano por hacer cumplir esta Constitución y las leyes, ¿no? El desarrollo legislativo que luego generó, ese es otro debate, cuando la Constitución, bueno, la aprobaron. Bueno, las constituciones no se cumplen. Cuando Chávez desarrolló las leyes para cumplirlas, vino la reacción del golpe de Estado del año 2002 y toda la desestabilización que vivimos durante todo el gobierno del presidente Chávez, ¿no? Pero sin embargo, como saldo en esa primera década hay una importante democratización de la sociedad, ampliación de los mecanismos de participación, el uso de los instrumentos y los referéndums para dilucidar los asuntos. Bueno, se le aplicaron al propio Chávez, ¿no? Conflictivos, ¿no? Se desarrolló un sistema de salud como nunca antes se había desarrollado en Venezuela, ¿no? Se amplió el sistema educativo que ya existía, pero se amplió y se diversificó, se recuperó la soberanía petrolera, se recuperaron los activos estratégicos del Estado, la CanTV, la electricidad, etcétera, ¿no? Digamos, hubo el mayor esfuerzo posible para hacerlo, ¿no? Y yo creo que en esta Constitución están las claves para reencontrarnos en una regulación democrática del conflicto que nos permita recuperar plenamente todos los derechos que aquí están establecidos. Creo que uno de los debates más polarizantes que ha habido justamente entre quienes asumían la Constitución del 99 y quienes no. Hoy yo creo que la mayor parte de los actores políticos, unos a regañadientes y otros con mayor plenitud de conciencia, todos asumen que esta es la Constitución, este es el pacto social de este país. Porque además es el resultado de un amplio debate y de una aprobación mayoritaria del pueblo. No hay otro. Por eso te decía, la manera... Sí, pero es que recordemos que en el 2002, el golpe del 2002... La desconocida, la derogaron. La derogaron de hecho. Sí, y después, cuando se dictaron las leyes habilitantes, también se quiso desconocer no solo las leyes, la Constitución. Pero ahora que estamos en el punto en que todos la reconocemos, entonces utilicémosla como el instrumento que nos permita regular este largo conflicto entre todos los actores que hemos hecho vida y hacemos vida política en nuestro país en función de lo que debe interesar a toda dirigencia política, de izquierda, de derecha, de oposición, de gobierno, etcétera, que el pueblo venezolano viva bien, que vuelva a encontrar la tranquilidad, que vuelva a ejercer plenamente y poder disfrutar de los derechos y garantías plenamente establecidos en esta Constitución. Yo creo que esa es la preocupación más importante que debe tener toda dirigencia política. Mis compañeros del gobierno, los dirigentes de la oposición, que al menos tengan conciencia de país, de patria, ¿no? Pensemos en la gente, pensemos en el pueblo. El pueblo venezolano se merece, después de tanta lucha y tanta batalla, retomar los caminos de la normalidad, de la tranquilidad y el pleno disfrute de esta Constitución por la cual soñó, por la cual luchó y por la cual sigue luchando y aspirando a vivir con dignidad, con justicia, con igualdad. Así es, pero en el 2007 se intentó una reforma que fracasó, pero hoy, ¿crees que hace falta una reforma, alguna reforma de la Constitución? Seguramente sí, le hace falta, pero yo creo que en la situación actual del país no existe una correlación de fuerzas ni una corriente de opinión que haga una reforma que sea más democrática,
que sea más garantista de los derechos sociales y económicos del pueblo venezolano. Por lo pronto yo lo dejaría así tal cual está. Creo que es lo que le conviene al pueblo venezolano en este momento. Ahora, reconocida por todos los actores, ¿qué aspectos considera Elías Jagua que hay que desarrollar más de la Constitución? Creo que, por ejemplo, hoy yo he escuchado a varios actores de oposición hablar de la supuesta inconstitucionalidad del poder popular, de los consejos comunales y las comunas. Yo dice, bueno, pero si la Constitución consagra la participación y las formas de organización. O sea, es increíble que todavía estemos en ese debate. Pero bueno, todavía hay ese debate. Mira, te lo leo rapidito, ¿no? 184. Se descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos. Incluso habla más adelante de empresas comunales, la creación de organizaciones cooperativas y empresas comunales de servicio como fuentes generadoras de empleo y bienestar social, propendiendo la... Ese es un debate absolutamente estéril. El artículo 184 es el artículo que consagra el ejercicio de la democracia directa, pero además es participativa toda y la protagónica. Constitución el tema de la participación de la gente. La participación y el protagonismo, porque participación es que, como decía el comandante Chávez, te llamen y participes en una asamblea y diga. Protagonismo es que tú ejecutes, que tú decidas sobre los asuntos de tu comunidad. Y eso fue, bueno, el intento de desarrollo del poder popular iniciado por el presidente Chávez. Y que hay excelentes experiencias, hay extraordinarias experiencias, a pesar de todo lo que ha pasado. Se mantienen núcleos importantes en el país de comunas, de consejos comunales, de otras formas de organización popular que han logrado la autogestión, que han logrado la convivencia pacífica y democrática dentro de sus comunidades a base de consensos, de acuerdos, etcétera. De manera que el poder popular es el desarrollo de esta Constitución, del espíritu de esta Constitución, que es un pueblo que no se deja representar, sino un pueblo que es capaz de ejercer directamente su soberanía, ¿no? Y por eso te decía la importancia de que los partidos políticos entiendan que no pueden pretender representar a toda la sociedad en su conjunto, que la sociedad además tiene, a partir de esta Constitución, mecanismos para protagonizar, para hacer el ejercicio de la política directo, tal como fue la aspiración de la sociedad venezolana de la década de los 90, ¿no? Yo creo profundamente que las claves en eso. ¿Están en la Constitución? Sin duda. Retomar plenamente el espíritu y la letra de la Constitución para superar este ya largo conflicto que no voy a valorar. Los conflictos tienen causas, ¿no? Y este conflicto ha tenido causas profundas, y no desde que llegó Chávez, desde antes. Desde mucho antes, ¿sí? Así es. Desde mucho antes, porque esa idea, hay que combatir esa idea que se quiere instalar de una Venezuela que era feliz y no lo sabíamos, que todos nos respetábamos, que si eso fuese así, ¿por qué ocurrió el 27 de febrero de 1989? El 4 de febrero y el 27 de noviembre, y pongámonos a contar cualquier cantidad de cosas. Tenemos que hacer otro programa. Tenemos que hacer otro programa. Ahora, sin duda alguna, que la situación, digamos, a la que el largo conflicto ha llevado a Venezuela no es que nos tenga contento a nadie. Yo como constituyente y doliente, yo no estoy contento con lo que está viviendo el pueblo venezolano, pero la solución no es volver atrás, la solución es ir hacia adelante, profundizar, cumplir, ejercer plenamente esta Constitución para retomar el camino que traíamos hacia una sociedad donde podamos vivir todos con igualdad, con justicia, con dignidad. En este país cabemos todos. Yo lo creo. Hoy más que nunca lo creo, ¿no? Gracias. Y viendo lo que está pasando en el mundo, tenemos que cuidar a nuestro país. Así es. Oye, Elías, de verdad ha sido un lujo. Nos debemos otro programa porque hay mucho todavía que decir sobre la Constitución, pero nosotros, bueno, de alguna manera queremos recordar que se cumplen 25 años de este pacto social que significa la Constitución de 1999. Así que despedimos a Elías Jagua, profesor universitario, sociólogo, fue vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente del 99. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Al instante.